propuesta. Para mí siempre es un placer y honor y alegría de compartir esas cosas, más cuando se trata también de, cuando hablamos no solo teóricamente, o sea, sobre la música, no solo teóricamente, sino también de forma práctica, artesanal. Bueno, yo voy a hablar un poco algo relacionado con mi tesis doctoral, que va sobre la viola en Castilla y León, las representaciones iconográficas de todo tipo de viola medieval entre el siglo XI y XIII. Y en esta ponencia voy a hablar concretamente de la viola piriforme, os sonará. También vamos a ver cómo se puede llamar con muchas y muy distintas formas. También he traído algunos ejemplos para que la veáis también. Voy a hacer un pequeño estudio comparado, el tiempo que me da, con las representaciones de las fuentes bizantinas. Bueno, todo eso empieza aparte de mi propio interés como músico. Yo soy griego, desde niño conozco ese instrumento, desde niño amigos, yo lo toco, lo conozco, lo construyo, y viniendo aquí estudiando las fuentes de la península son impresionantes, las conocéis. El románico es una cosa impresionante, hay muchísimas, la viola medieval es el instrumento que más se representa, y entonces ese interés nació hace 2 años cuando me enteré de la iglesia de San Justo, que está aquí en Segovia, que hay en la ábside de la iglesia, por los que no conozcáis, los que la conocéis, sabéis de lo que estoy hablando, aquí se representan 12 violas, ¿no? Entonces, como es una representación muy parecida a las fuentes que yo, no solo de niño, sino también quiero decir, estando en Grecia, conozco, pues surgió ese interés. No voy a entretener mucho, un poco las razones, bueno, ya las he dicho. Aquí voy a usar muy pocas fuentes hoy, pero bueno, lo más importante es esto, por eso lo hacemos. Las fuentes en la zona de Castilla y León hay mucha variedad de soporte. Encontramos fuentes en piedra, en madera, y son muy poco estudiadas. Bueno, como veis, Santa María de la Vega de Salamanca, Santo Domingo de Soria, San Isidoro de León y San Justo de Segovia, especialmente la iglesia de San Justo de Segovia. Y las fuentes que yo uso en esta ponencia para hacer la comparación es el Códice Arcano, el Megistis Labras es el Monte Athos, los monasterios que hay ahí. Hay muchos frescos que representan instrumentos musicales, entre ellos la viola que vamos a ver, un fresco representando a Sofía de Kiev. Vale, voy a hacer un pequeño inciso, un pequeño paréntesis para un poco comentar el problema general, el problema que hay sobre la nomenclatura de cómo nombramos los instrumentos, ¿no? Habréis visto de las ponencias que de aquí presentadas que también hay ese problema, ¿no? Podemos llamar a los instrumentos de muchas y diversas formas. En el año pasado, en un artículo que escribí, hice un primer pensamiento de lo que presento también hoy, de lo que se va a presentar en la tesis doctoral, de hacer una idea un poco novedosa pero fundamentada de ver la nomenclatura de los instrumentos con 3 formas, ¿no? Es decir, podemos ver esas 3 grandes categorías: el nombre genérico o polisémico, me gusta la palabra también, que puede ser un nombre que hace referencia a muchos instrumentos, como viola, como guitarra, ¿no? Nombre conceptual, lo cual conlleva un significado intrínseco simbólico, como por ejemplo la lira o el arpa, puede tener un significado de simbolismo, y nombre literal, que puede ser un nombre asociado a un instrumento concreto, ¿no? Luego mezclan el anterior. No me voy a entretener mucho, porque quiero llegar a lo importante, solo ideas, y en concreto, ese instrumento que presento hoy se llama de estas formas muy variadas. Primero la lira, que llamamos nosotros, no es la lira de arpa que sabemos, ¿vale? Es la lira esta, que vamos a ver hoy, sobre
Sobre ese nombre se puede colocar se puede colocar otro nombre que conlleva, que indica su forma, como piriforme, forma de pera, en griego forma de pera literalmente, afladoskimi, o lira bizantina, también que llamamos nosotros. Luego se puede añadir la procedencia de Creta, de Caria, de Tracia, de Istambul, de Calabria, Calabrese, pero todo eso con el nombre lira. Yo la piriforme, en general, los artículos, los estudiosos españoles usan ese nombre. Ravel también se usa, como ha dicho Dani antes. Rebec también, en otro ámbito, instrumento parecido. Rabat también, o Rebat. Kemenje, en el ámbito del otomano, Turquía. O Yola Medvar por Christian Roth. Bueno, para que veáis también. Y pasamos a algunas fuentes que he traído, rápidamente. Os sonará seguramente. Lo que quiero aquí, no voy a hacer un análisis iconográfico, que me gustaría mucho, porque podríamos ver muchos aspectos muy interesantes. Solamente observar un poco la forma para tenerla en cuenta, os sonará seguro. Salamanca, aquí tenemos muchos ancianos con ese instrumento, realmente. Bueno, vamos a hacer también una pequeña diferenciación entre la viola oval y la viola piriforme. Generalmente la viola piriforme, como digo su palabra, se cierra hacia el mástil un poquito más que la viola oval, siendo un instrumento generalmente representado un poco más de menor tamaño, ¿no? Vemos aquí un poco otro tipo de formas. Si ampliásemos las imágenes, veíamos que todas las violas representadas son diferentes. No quiero entrar en detalles, no quiero decir por qué, pero solamente quedaos un poco en general las formas que podemos encontrar, los diseños, me refiero, que podemos encontrar en las fuentes. Un poco pixelado, pero bueno, se ve un poco. Lo mismo, la misma fuente. Y pasamos también a esta, San Isidoro de León. Vemos aquí las violas. Otros diseños también muy bonitos, ampliados, de distinta forma, tocados de varias maneras. Y pasamos a nuestra iglesia de San Justo, que personalmente me inspira mucho a hacer eso, porque hay unas violas de extraordinaria belleza, según mi criterio. Quedaos un poco también de la imagen, un poco diferente. Quedaos con los diseños de estas violas. Un poco más ampliada para que lo veáis. Los arcos son muy mal dibujados, muy mal pintados. Y pasamos un poco a las fuentes bizantinas para empezar a hacer un poquito de... Repito, no voy a hacer ningún análisis iconográfico, porque no hay tiempo. Quedaos con ese instrumento de cuerda frotada, llamamos que es cuerda frotada porque hay un arco, si no hubiera el arco, podríamos perfectamente decir que es un laúd, o un laúd turco, o un laúd persa, o lo que sea. Pero la presencia del arco, pues... Otras fuentes, muchas fuentes de esa época de Bizancio aparecen sobre todo con frotada así, o sea, doblados. No sé si os sonará las imágenes. Son muy curiosas, a mí me inspira mucho, es muy curioso este cierre de aquí, de la parte trasera del instrumento. Los arcos, el arco ese es maravilloso, es un diseño bonito. Otro instrumento de cuerda frotada, en otra fuente del siglo XI, muy grande, sin la presencia del arco, ya digo, podía ser perfectamente un laúd, cuerda cruzada, perfectamente. Otra viola, no me entretengo mucho, lo mismo, bastante básica, o sea, dibujada muy... Vale, ahora vamos a la parte un poco práctica, ¿no? El término de construcción crítica, en ese artículo que os cuento, lo he introducido por primera vez. Generalmente aquí se llama copia, se llama una construcción. A mí me gusta el término de construcción crítica porque, aparte de que sea una reconstrucción, por supuesto, pero no es una copia, ¿vale? Según yo creo, ¿no? Crítica porque tiene que pasar por un proceso de análisis iconográfico de la imagen, de un proceso de estudio previo antes de reconstruirlo, ¿no?
y al mismo tiempo crítica porque, según yo piense, una reconstrucción crítica tiene, no solo la hace el luthier, también puede aportar el historiador del arte y el iconógrafo también, ¿no? Que cada uno tiene su ámbito de estudio y puede aportar distintas formas, ¿no? Así podemos tener una idea del objeto representado mucho más esférica, global. Vale, para tenernos una idea, pues podemos hacer la idea de que un instrumento que vemos en una representación se puede hacer con 1000 maneras. No hay una forma de hacerlo. Y todas son válidas. ¿Por qué? Porque trabajamos con un material muy plástico, que podemos manipular con muchísimas formas. Por ejemplo, vamos a ver ese instrumento, que es una lira. Es la lira actual de Turquía. Ellos la llaman kemençe. Kemençe significa con arco, es decir, instrumento de arco, ¿no? Vamos ciertos detalles solamente de cada instrumento. Casi todas las liras de ese tipo se hacen monóxilas. Monóxilos, os sonará el término. Es un término que significa que se hace de un trozo de madera. En griego, monoxilo, una madera, ¿no? Un trozo de madera. Hace también referencia a los barcos que se hacían de troncos, ¿no? Nogal, ya veréis, cada luthier que lo conocemos, ¿no? Podemos usar cualquier tipo de madera. Entonces, generalmente monóxilo, lo pongo así para que veáis la curvatura que se da a la madera para crear ese punto de apoyo, el puente, para crear el ángulo de la cuerda para que pueda sonar por la presión, ¿no? Si no, no sonaría nada fuerte, ¿no? Curiosamente, los turcos hacen una técnica muy elaborada de la tapa. La tapa está esculpida, por supuesto son, como siempre, dos trozos pegados, simétricamente, si se puede, pegados, pero que la tallan con la forma curva de la caja. Es decir, la tapa no es plana sobre la caja, es curva. La talla curva, la pega curva. Eso es un detalle que en ningún otro instrumento en lira se hace, ¿no? Vamos a ver la lira bizantina, paleobizantina. El término paleobizantina lo usamos en Grecia, claro. Paleobizantina porque corresponde a modelos paleobizantinos, siglo XIV, para contradecir con la lira actual que tiene, que es bastante diferente, la lira contemporánea, ¿no? Entonces, esa no puedo decir que es esa porque eso es una construcción contemporánea, pero es de ese diseño, ¿no? En este caso la tapa no tiene ese grosor que tenía la lira turca y está pegada plana, ¿no? Diferentes maderas, arce, pino, no importa, quiero decir, todo vale, recordaos eso, todo vale. No cada madera vale para cada parte del instrumento, eso es lo importante, sino que todas las maderas son útiles. Una cosa curiosa que hacen los griegos es que a partir de cuando se cierra, digamos, el tiro de la cuerda, hacen como que de aquí a aquí es obligatorio hacer ciertas cosas para que el instrumento funcione, pero de aquí a aquí hacen lo que quieren. O sea, aquí puede haber un campanario, aquí puede ser dedicatoria al amante o lo que sea, ¿no? Es decir, es la parte artística donde el luthier se desarrolla. De hecho, yo hace años tuve una idea de fotografiar todos los campanarios, muchos campanarios de románico, para plasmarlos aquí, ¿no? Porque es el sitio donde los luthieres griegos plasman campanarios aquí. Otro diseño de lira cretense es esta, que es bastante diferente. ¿En qué se diferencia? Lo hemos visto también en las liras de San Justo. El cierre de la caja es mucho más paulativo, mucho más suave, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que en esta parte hay también espacios de resonancia. Aquí no, aquí se cierra más, se cierra antes, ¿no? Y, como veis, se alarga bastante más la parte de abajo. No solo para mantener la tensión, porque aquí hay mucha tensión, sino también para equilibrar la longitud de cuerda
y con la madera. Nogal también, bueno, a mí me gusta reciclar, ese nogal es de una mesa de un orfebre, de hecho están las marcas aquí. Este es un cedro especial, se llama Catrani, se llama cedro de Líbano, pero curado en el mar, ¿no? Es bastante antiguo. Y desde ese diseño, hoy en día, los cretenses hacen esto, por influencia de músicas orientales, y adulca también, pero por influencia de sitar y tal. Aquí tenemos la misma lira, parecido diseño, pero con las cuerdas que llamamos simpáticas. Es decir, que son estas, como tipo arpa, que no se tocan, sino vibran por simpatía. Entonces tenemos las tres cantoras, generalmente sol, re, la, esa es la afinación contemporánea, por quintas, y se afinan según, o sea, las cuerdas simpáticas tienen una afinación, hay muchas afinaciones, cromática o una escala concreta, potenciar algún armónico concreto y tal, y eso resuena bastante. También nogal es muy apreciado, y he traído también para que veáis otro tipo de construcción. Todas esas son monóxilas, pero esta está sacada de la Biblia de San Luis, es una de las muchas biblas que aparecen en la Biblia de San Luis, que tuvimos la suerte y el honor pues, de construir algunas el año pasado en un proyecto de la UAS. Pero está hecha por piezas, es cerezo y otro tipo otra filosofía, digamos, de ver la caja, ¿no? La caja de resonancia. Está hecha por aros, como la guitarra. De hecho, tiene dentro como un taco de madera donde se unen los aros, tipo guitarra. La tapa igual esculpida, de pino. La tapa no falla, tiene que ser esculpida. Vale, lo que también, para terminar, bueno, antes, otro paréntesis. Bueno, según yo he trabajado estos años con los instrumentos, según mi poca experiencia como luthier, tampoco tengo tantas, hago 15 años solo, el monóxilo es una forma de ver, digamos, la construcción de un instrumento que está muy relacionada con la propia voluntad sobre la materia. Porque cuando se construye un instrumento monóxilo, dentro, o sea, para hacer la caja de resonancia, también por fuera, pero sobre todo dentro, el luthier tiene la libertad de jugar muchísimo con los grosores de la madera para conseguir cualquier cosa, ¿no? Es decir, desde fuera se ve todo liso, pero por dentro yo puedo haber dejado aquí un poco más de madera, aquí menos, aquí más, o lo que sea, jugando con los grosores. Algo que lo que hablamos mediodía, ¿no? Que con el pensamiento de estandarización de los instrumentos no es posible, ¿no? Es decir, es muy importante y es muy bonito, es muy valioso pues que el luthier aplica su propia libertad, ¿no? De hecho, aquí no hay nada estándar, ni siquiera el tiro es estándar. Por eso, si os habéis dado cuenta, los puentes, de hecho no son fijos, el alma que está aquí se puede quitar, lo puedo quitar y ponerlo, y mover el puente, ponerlo un poco más abajo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el intérprete y el luthier pues, deciden sobre el sonido. Es decir, si yo subo un poco el puente, el sonido es muy diferente. Y esa libertad hace que eso sea muy orgánico, pero no menos perfecto, ¿no? Para una orquesta, me refiero. Nada, por último, otro que me gustaría que lo escucharais un poco, otro instrumento. Otra viola, que a mí personalmente me gusta ese diseño, no recuerdo de dónde lo he sacado, pero es un diseño propio de las cantigas, no recuerdo. Es una viola, lo mismo, viola oval, pero el cierre un poquito más agresivo, y el fondo es como, lo quise hacer así, porque vosotros sabéis que un luthier no puede hacer solo instrumentos, es decir, la filosofía tradicional es, pues, yo hago también instrumentos de cuerda pulsada, entonces uno se puede influenciar por otro tipo de tradiciones, por otro tipo de construcciones. Entonces esa parte trasera, digamos, triangular, está en los kopuz turcos, en los instrumentos de tipo saz, tipo kopuz turco, que da muy buen resultado sonoro. Entonces me gustó, entonces lo apliqué.
Bueno, para que lo escuchéis un poco y con eso... Más o menos. Yo no soy violista, pero bueno, lo hago para... Pues para terminar, nada, simplemente comentar que la altería tradicional permite ese juego de formas, la iconografía nos lo permite también, aunque no lo permitiera, personalmente me da igual porque no se puede jugar. Y nada, gracias por la acogida, gracias por todo. Bueno, muchas gracias. Al final nos confirma Pablo que la puerta principal y a las 10 menos 10 para que a las 10 empiece la visita. Y os dejamos aquí. Es que hoy si ir al concierto tenemos que ir a Qué preciosidad, ¿eh? Qué bonito. Sí, ¿no? Esta primera. Bueno, ya está. Ah, sí. Espera, pues voy a pararlo porque nos estamos grabando.